Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, para este día vamos a traer el tema de impuestos sobre la renta y complementarios a personas jurídicas. Para comenzar, vamos a decir qué es el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Decimos que el impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas es un tributo de carácter directo que grava la capacidad económica de las sociedades y entidades asimiladas, determinada con base en los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de generar un incremento neto del patrimonio obtenidos durante un periodo gravable, una vez depurados los costos y las deducciones autorizadas por la ley. Entonces, tener muy presente que es un tributo de carácter directo que grava la capacidad económica de las sociedades y entidades asimiladas determinada con base en los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de generar un incremento neto del patrimonio obtenidos durante el periodo gravable. Tener muy presente esto. Pero entonces decimos, ¿qué son los ingresos ordinarios y extraordinarios? Entonces, para comprender más esto, decimos que los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de la actividad principal y habitual de la empresa. Las características, pues, son que son recurrentes, están directamente relacionados con el objeto social, es decir, el día a día, y se generan en el desarrollo normal del negocio, es decir, el día a día, perdón, ahí en esa parte. Entonces, como ejemplos, tenemos la venta de productos, la prestación de servicios, los honorarios, las comisiones. Para este caso traemos un ejemplo de una empresa software. ¿Cuáles van a ser los ingresos ordinarios de esta empresa software? Pues los ingresos por licencias de desarrollo del software, del sistema. En este caso es mi actividad. Entonces, yo soy desarrollador, valga la redundancia, desarrollo un software y a ese software tiene una licencia y esa licencia es la que se vende. Entonces, yo le vendo mi licencia a tantas empresas y ese es el ingreso ordinario de cada día. Por el otro lado, tenemos lo que son ingresos extraordinarios, que son aquellos que no hacen parte de la actividad normal del negocio. Características, pues, que son ocasionales, no son frecuentes y no están ligados directamente con el objeto social de la empresa. En este ejemplo, podríamos decir que es la venta de un activo como un vehículo, maquinaria, indemnizaciones, recuperación de cartera castigada, ganancias ocasionales, en algunos casos, tratamiento especial. Entonces, un ejemplo claro, vamos a traer también la misma empresa software. Vende una oficina. Entonces, eso es un ingreso extraordinario. Ven que no son ingresos diarios o frecuentes que genera la empresa, es un ingreso extraordinario. Por eso se dice extraordinario. Entonces, a eso se le llama un ingreso extraordinario. Entonces, volviendo acá. Impuestos sobre la renta y complementarios para personas jurídicas es un tributo de carácter directo que grava la capacidad económica de las sociedades y entidades asimiladas determinada con base en los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de generar un incremento neto del patrimonio. Es decir, que estos dos ingresos se meten dentro de la declaración. La declaración contiene también el cálculo de estos ingresos. Bueno, ¿quiénes deben pagarlo? Bueno, vamos a entrar a ver quiénes son los que deben pagar el impuesto a la renta para personas jurídicas. Entonces, deben pagar este impuesto todas las personas jurídicas y entidades asimiladas que generen ingresos grabados y que tengan capacidad económica. Unas están en el régimen ordinario y otras en el régimen de tributación especial. ¿Cuáles están en el régimen ordinario? Vamos a comenzar con las que están en el régimen ordinario, que son todas aquellas las sociedades nacionales constituidas en Colombia o con sede efectiva de administración en el país, que pagan pues impuestos sobre su renta nacional y extranjera. También encontramos las sociedades extranjeras no constituidas en Colombia. Estas solamente pagan los ingresos de fuente nacional, artículo 24 del Estatuto Tributario. También dentro del régimen ordinario encontramos las entidades asimiladas, que incluyen patrimonios autónomos, fondos, algunas entidades públicas y se consideran contribuyentes del impuesto bajo reglas especiales. Ya más adelante miraremos cuáles son esas reglas. Y por el otro lado, encontramos el régimen de tributación especial, artículo 19 del Estatuto Tributario, en las que encontramos fundaciones, asociaciones,
corporaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué pagan estas empresas? Pues pagan su impuesto, pero con beneficios y condiciones especiales. Ok. Teniendo claro esto, vamos a ver el sujeto del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando hablamos de sujetos del impuesto, nos encontramos con las personas naturales y las personas jurídicas, que se segmentan o se catalogan como declarantes no contribuyentes, no declarantes no contribuyentes y declarantes contribuyentes, ¿cierto? Cuando hablamos de declarantes no contribuyentes, es que presentan declaración, pero no pagan impuestos. Ejemplo, algunas entidades sin ánimo de lucro calificadas. Por el otro lado, ¿qué son las no declarantes y no contribuyentes? Pues fácil, que no presentan declaración y no pagan su impuesto. Casos muy específicos definidos por la ley. Y por último, tenemos los declarantes contribuyentes, que presentan declaración y pagan su impuesto. Y aquí es donde está la mayoría de las personas jurídicas. Entonces, para entender esto, vamos a mirar cómo se calcula a gran modo o a grosso modo. Vamos a hacer rápidamente esto porque esto tiene una explicación un poco más profunda. Entonces, yo lo dividí en 5 pasos. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues el primer paso es determinar los ingresos de la empresa. Entonces, aquí es donde la empresa suma todos sus ingresos ordinarios y sus ingresos extraordinarios. Artículo 26 del Estatuto Tributario. Es decir, acá donde ponemos en contexto el universo de un restaurante. Ventas del restaurante, intereses y ventas de activos. Luego tenemos el paso 2, que es restar los costos. Entonces, son los valores directamente relacionados con la actividad productora. Entonces, acá ponemos el ejemplo. El artículo 58 lo dice muy bien. El ejemplo ponemos compra de alimentos, materia prima, inventarios. Esos son los costos del universo de un restaurante. Estamos dentro del universo de un restaurante. Paso 3, restar deducciones. Son gastos autorizados legalmente, como artículo 107 del Estatuto Tributario, como por ejemplo, nómina, arriendo, servicios, depreciaciones. ¿Listo? Luego tenemos el paso 4, que es empezamos a calcular para que nos dé la renta líquida. ¿Cómo tenemos esa renta líquida? Pues la renta líquida es un cálculo en general, es ingresos menos costos menos deducciones. Ahí tenemos ya la renta líquida. Luego de tener esa renta líquida, empezamos a aplicar a esa renta líquida la tarifa. Conforme al artículo 240 del Estatuto Tributario, esa tarifa general para personas jurídicas está en el 35%. Entonces, aquí encontramos un ejemplo práctico para el universo del restaurante. Restaurante Gourmet SAS tuvo ingresos de 1.000 millones, costos de 500 millones, deducciones de 200 millones. Entonces, ¿cómo se calcula para llegar a la renta líquida? Esos 1.000 millones de ingresos menos los 500 millones de los costos menos los 200 millones de las deducciones. Eso nos da un tope de 300 millones de pesos. Luego sobre esos 300 millones de pesos calculamos la tarifa del impuesto, ¿sí? Entonces el impuesto es del 35% y le multiplicamos los 300 que nos dio de la renta líquida por el 35%. Eso nos dice que esta empresa, con esa cantidad de ingresos y eso que reportó, tiene que pagar un impuesto de 105 millones de pesos. ¿Listo? Para entenderlo mejor. Ahora hay un punto muy importante y es que las personas jurídicas tienen topes. Bueno, primer error común y trampa de examen. Los topes no aplican para personas jurídicas. Esa es ya la gran diferencia que encontramos frente a las personas naturales. ¿Listo? Entonces, los topes de 1.400 VT y 4.500 VT son solo para personas naturales. ¿Sí? Un ejemplo real es que si una persona natural tiene un ingreso mayor o igual a 1.400 VTs, pues ahí van a haber unos topes. Ahí se le imponen unos topes. Y un patrimonio mayor o igual a 4.500 VTs, pues esas personas naturales pagarán un impuesto conforme a sus topes. Las personas jurídicas contribuyentes deben declarar renta independientemente de topes. Listo, tengamos presente. Eso es una gran diferencia entre personas naturales y personas jurídicas.
La renta se determina mediante depuración, ingresos, costos y deducciones. Y sobre la renta líquida gravable se aplica esa tarifa del 35%, como lo acabamos de ver en la anterior presentación, conforme al artículo 240, salvo excepciones. ¿Qué excepciones importantes? Pues no contribuyentes, artículo 22, régimen de tributación especial, lo que vimos. Esas tienen unas tarifas diferenciadoras, diferenciales, no el 35%. Ya más adelante vamos a ver qué tarifas y vamos a ver la tabla de tarifario para estas personas jurídicas. Y las que se encuentran en el régimen simple. Más adelante vamos a ver qué es el régimen simple. Entonces tenemos el primer caso conforme a la pregunta que puede establecer la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y dice, las sociedades inversiones estrategias SAS, constituida en Colombia, desarrolla actividades de consultoría empresarial durante el año grabable 2024. Presentó las siguientes situaciones. Obtuvo ingresos por prestación de servicios por valor de 900 millones de pesos. Vendió un inmueble que no hacía parte de su actividad principal por 300 millones de pesos. Y registró costos y deducciones por 700 millones de pesos. Sin embargo, el representante legal, asesorado por un contador junior, concluye que, primero, la empresa no está obligada a declarar ya que sus ingresos ordinarios no superan ciertos topes similares a los aplicables a personas naturales. Segundo, el ingreso por venta del inmueble no debe incluirse en la base del impuesto por considerar un ingreso extraordinario no recurrente. Tercero, solo se deberían tener en cuenta los ingresos ordinarios para determinar la obligación tributaria. En este caso, es revisado por un funcionario en proceso de evaluación dentro de la DIAN, quien debe determinar si la interpretación del contribuyente es correcto conforme al estatuto tributario. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones refleja la interpretación más ajustada del marco normativo? Entonces, dice que la interpretación del contribuyente es parcialmente correcta en la medida en que si bien las personas jurídicas no tienen expresamente definidos topes, en el estatuto tributario es válido aplicar criterios análogos a los establecidos para personas naturales para efectos de determinar la obligación de declarar. En ese sentido, los ingresos extraordinarios, al no ser recurrentes ni propios del objeto social, pueden excluirse de la base del cálculo del impuesto, limitando la obligación tributaria únicamente a los ingresos ordinarios efectivamente percibidos en el desarrollo de la actividad principal. B. La interpretación del contribuyente es incorrecta toda vez que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligadas a declarar independientemente de la existencia de topes y deben incluir dentro de la depuración de renta todos los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, tanto ordinarios como extraordinarios, conforme a los artículos 26 y 27 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de tratamientos especiales como ganancias ocasionales, pero sin excluirlos arbitrariamente por su carácter no recurrente. C. La interpretación del contribuyente es válida únicamente respecto a las exclusiones del ingreso extraordinario y que estos no constituyen renta líquida gravable en la medida en que no hacen parte del giro ordinario de los negocios, por lo cual su tratamiento debe ser independiente y no afecta la obligación de declarar, la cual sí podría depender de la aplicación de criterios de razonabilidad similares a los de las personas naturales en ausencia de norma expresa para personas jurídicas. ¿Cuál creen de estas opciones que es la correcta? Pues la correcta es la B, que nos dice, la interpretación del contribuyente es incorrecta toda vez que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligadas a declarar independientemente de la existencia de topes, y deben incluir dentro de la depuración de la renta todos los ingresos susceptibles de incrementar su patrimonio tanto ordinarios como extraordinarios, conforme a los artículos 26 y 27 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de tratamiento especial como ganancias ocasionales, pero sin excluirlos arbitrariamente por su carácter no recurrente. Entonces, la explicación de esto es que
ya que conforme a los artículos 26 y 27 del Estatuto Tributario, la renta líquida se determina incluyendo la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, no es más, realizados en el periodo sin que exista exclusión. Entonces, es lógico, es de pura lógica determinar que tienen que pagar sí o sí, independientemente que tengan topes, esos son distractores, la totalidad de los ingresos realizados en el periodo. Básicamente, extraordinarios y extraordinarios tienen que declarar, sin que exista exclusión por su carácter no habitual y tratándose de personas jurídicas, lo que vimos, tienen que declarar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué son los tributos. Entonces, dentro de los tributos decimos que son obligaciones económicas establecidas por el Estado que deben cumplir los contribuyentes para financiar el gasto público y garantizar el funcionamiento de la administración. Esto tiene un fundamento constitucional. Recuerden que la DIAN se desprende, o el papá de la DIAN, podríamos decirlo así, es la Constitución política. ¿Listo? Y la Constitución política en su artículo 95, numeral 9 dice que se debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces, dentro de estos tributos encontramos el impuesto, las tasas y las contribuciones. Dentro del tributo del impuesto encontramos el impuesto sobre la renta. ¿Y qué nos dice sobre impuestos? Pues son tributos obligatorios exigidos por el Estado sin una contraprestación directa fundamentados en la capacidad económica del contribuyente. Es decir, se debe cumplir con este tributo sí o sí. ¿Qué grava el impuesto de la renta y complementarios? Pues básicamente grava la utilidad o la capacidad económica de todas las personas, tanto naturales como jurídicas, y se calcula sobre ingresos depurados con costos y deducciones autorizadas. El soporte normativo está en el artículo 1 del Estatuto Tributario y el artículo 26 del Estatuto Tributario. Es decir, fácil, una sociedad obtiene utilidades durante el año gravable, fácil, tiene que pagar impuestos de renta. Listo. Tenemos por el otro lado de tributos las tasas, que son pagos exigidos por el Estado cuando el contribuyente recibe o solicita un servicio específico. Con relación a las personas jurídicas, una empresa puede pagar tasas por registros, certificaciones, trámites administrativos. Un ejemplo, el derecho de registro mercantil. Luego encontramos el siguiente tributo, que son las contribuciones. Son tributos cobrados a quienes reciben un beneficio particular derivado de una actuación estatal. ¿Cómo se relaciona con las personas jurídicas? Pues fácil, una empresa puede pagar contribuciones cuando se beneficia de obras públicas, mejoras urbanísticas, aportes para fiscales especiales. Un ejemplo, la contribución por valorización. Hagan de cuenta, ustedes tienen su empresa y en la empresa hay una vía que está destapada, no está pues bien adjudicada y entonces le meten la mano ahí a esa obra pública, a la administración y ahí entonces se va a valorizar su predio, se va a valorizar la empresa porque va a entrar, va a haber más flujo de personas pasando, los carros, la avenida, bueno, todo influye para la contribución de valorización. Esas son las contribuciones. ¿Listo? Entonces tenemos que en tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Aquí tenemos que diferenciar dos grandes cosas que vamos a estar hablando durante todo el curso. Las obligaciones sustanciales versus las obligaciones formales. ¿Qué se entiende por una obligación tributaria? Pues es el deber jurídico que tiene cada contribuyente frente al Estado derivado del cumplimiento de las normas fiscales. Entonces aquí dividimos las obligaciones sustanciales y las obligaciones formales. ¿Qué es una obligación sustancial? Pues la obligación sustancial es la obligación principal que consiste en pagar el impuesto. Fácil, se debe pagar el impuesto, se tiene que pagar el impuesto. Fundamento legal, artículo 1 del Estatuto Tributario, la naturaleza del impuesto. ¿Mm? Características, pues implica una erogación económica y surge cuando se realiza un hecho generador que se concreta en el pago del impuesto. Fácil. Ejemplo para personas jurídicas, una empresa genera utilidad, pues debe pagar impuestos sobre la renta. Por el otro lado tenemos las obligaciones formales, que son los deberes que permite a la administración tributaria controlar ese cumplimiento de ese impuesto. Las características pues no implican pago directo porque son deberes administrativos que facilitan su fiscalización y recaudación. Un fundamento legal.
es el artículo 574 del Estatuto Tributario, que es obligación a declarar. Artículo 615 del Estatuto Tributario, la factura. Artículo 772 a 774 del Estatuto Tributario, llevar la contabilidad. Y entonces para personas jurídicas encontramos que se deben presentar la declaración de renta, llevar una contabilidad, expedir factura electrónica y reportar información exógena. Entonces ya tenemos aquí qué es una obligación formal y una obligación sustancial. Entonces, aquí en este cuadro comparativo decimos que en la definición de obligación sustancial es la obligación de pagar el tributo, fácil. Y en la obligación de formal son los procedimientos o deberes para cumplir esa obligación sustancial. En su naturaleza es que la obligación sustancial es de carácter pecuniario, pago de dinero, y la obligación formal es de carácter instrumental, trámites y procesos. El objetivo para la obligación sustancial es que el recaudo efectivo de los impuestos para el gasto público y la obligación formal es facilitar la determinación, investigación y control del tributo. ¿Qué origina la obligación sustancial? Pues nace al realizar el hecho generador, vender, ganar dinero. Eso es. Y para la obligación formal nace por disposición legal para organizar la relación entre contribuyentes y Estado. En acción principal para la obligación sustancial es dar, entregar, ¿sí? Una suma de dinero. Y para la obligación formal es hacer, declarar, facturar y no hacer o soportar. Un ejemplo de obligación sustancial, pues el pago de impuestos de renta, IVA o retención en la fuente. Y la para la obligación formal es inscripción del RUT, presentar declaraciones, es pedir facturas, llevar contabilidad. Entonces aquí tenemos una imagen analógica tributaria de un restaurante que dice que imagina que el sistema tributario es como ir a un restaurante. La obligación sustancial es el pago el pago de la cuenta por la comida que consumiste. Ahí hay un hecho generador. Pues el fin principal del negocio, por otro lado, las obligaciones formales son todos los pasos previos y necesarios para que ese pago sea correcto, como hacer la reserva, revisar el menú, pedir la factura y presentar tu documento de identidad si es necesario. Si no pagas la cuenta sustancial, le debes dinero al local, pero o si olvidas hacer la reserva o no pides la factura correctamente formal, el proceso se entorpece y podrías recibir una penalidad administrativa aunque tengas el dinero para pagar. Entonces aquí vemos del lado izquierdo la obligación sustancial, que es el pago de la cuenta, y del lado derecho las obligaciones formales, que son los pasos previos y necesarios, como reserva, solicitar la factura, bueno, el tema, revisar menú, hacer reserva, pedir factura y en la obligación sustancial el fin principal del negocio del hecho generador. Entonces tenemos que las personas jurídicas, ¿qué se entiende por personas jurídicas? Pues son entes o figuras que no tienen necesariamente personalidad jurídica propia, pero para efectos fiscales la ley se los da del mismo tratamiento que una persona jurídica en el impuesto sobre la renta. Básicamente es que son personas ficticias según el Código Civil que están sujetas de derechos y obligaciones. ¿Por qué existen estas personas? Porque en la práctica hay estructuras económicas que generan ingresos, administran patrimonio y tienen la capacidad económica, pero no son sociedades tradicionales. Ejemplo de ellas son patrimonios autónomos, fiducias, fondos de inversión o similares y algunas entidades públicas con tratamiento especial. Entonces, para que un tributo, ¿sí? sea legal, para que los elementos sustanciales sean legales y para que, digamos, el impuesto sea legal, esa es la forma para que el impuesto sea legal. Entonces, lo componen estos elementos. Para que ese impuesto sea legal, un impuesto no es legal si no tiene estos elementos. Entonces, son los componentes esenciales que permiten determinar cuándo nace una obligación tributaria, quién debe pagarlo y cuándo debe pagar. Un impuesto sin estos elementos carece de legalidad. Entonces tenemos el elemento del sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho generador y la tarifa. Dentro del sujeto activo, pues encontramos al Estado administrado por la DIAN.
Es la entidad con derecho a exigir el pago del impuesto. En Colombia, el Estado es administrado por la DIAN. Esta parte, el sujeto pasivo, que es quienes están obligados a cumplir la obligación tributaria, tanto personas naturales como personas jurídicas. El fundamento es el artículo 12, 13 y 14 del Estatuto Tributario. En este caso, personas jurídicas, sociedades y entidades asimiladas. La base gravable, que es la base gravable, es el valor sobre el cual se calcula el impuesto y se determina así: renta líquida gravable es igual a ingresos menos costos menos deducciones, que ya lo vimos anteriormente. Se fundamenta en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Tenemos un hecho generador, que es el evento que da origen a esa obligación tributaria. Fundamento artículo 26 del Estatuto Tributario. En renta, básicamente es la obtención de ingresos que genera un incremento neto del patrimonio. ¿Listo? Y por último, tenemos una tarifa, que es el porcentaje que se le aplica a esa base gravable para calcular el impuesto. Fundamento artículo 240 del Estatuto Tributario. Para personas jurídicas, la tarifa general es del 35%. Entonces, sin estos elementos no existe impuestos. Fácil. El sistema necesita saber quién paga, por qué paga y cuánto paga. Luego venimos a esta parte que es el patrimonio. Entonces, en el patrimonio dice como regla general que el valor de los bienes o derechos apreciables en dineros poseídos el último día del año o periodo gravable estará constituido por su costo fiscal. Tenemos que los bienes y derechos apreciables en dinero, artículo 261, que se consideran derechos apreciables en dinero, artículo 262, y que se entienden por posesión, artículo 263. Tenemos dentro del patrimonio encontramos el efectivo equivalente, inversiones o instrumentos financieros, cuentas por cobrar, arrendamientos financieros, entre otros, inventarios, activos intangibles, activos biológicos, propiedades, planta y equipo. Y bienes en moneda extranjera que se reconocerán a la tasa representativa del mercado en el momento de su adquisición. Entonces decimos, de esto se desprende que es el patrimonio líquido. Entonces tiene un fundamento legal. Según el artículo 282 del Estatuto Tributario, el patrimonio líquido es el resultado de restarle pasivos a los activos poseídos por el contribuyente al cierre del periodo grabable. La fórmula es que el patrimonio líquido va a ser igual a los activos menos los pasivos. ¿Para qué sirve esto? Pues fácil, para medir la riqueza real de la empresa, la base del control fiscal, detectar inconsistencias. Y hay una herramienta muy, muy importante que se llama la comparación patrimonial. Fundamento legal, el artículo 236 del Estatuto Tributario. ¿En qué consiste esta comparación patrimonial? Fácil, la DIAN aquí entra a comparar su patrimonio final versus su patrimonio inicial, más ingresos declarados. La regla clara es que si el patrimonio aumenta y no está justificado con ingresos, se presume una renta gravable. La lógica de control es que incremento patrimonial mayor a ingresos declarados, pues el resultado es un posible ingreso omitido, ajuste por la administración. Y aquí un ejemplo práctico. Tenemos un patrimonio para el 2023 de 500 millones de pesos. Luego para el 2024 esos 500 subieron a 900 millones de pesos, pero yo declaré 200 millones de pesos, ¿sí? Entonces aquí hay un incremento de 400 millones. ¿Dónde está el resto? No justifica la renta y entonces no es justificado, entonces se renta por o presunta por comparación, renta presunta por comparación. Tiene un efecto fiscal y es que si hay una diferencia injustificada, pues la DIAN puede o determinar renta líquida por comparación e imponer sanción por inexactitud, artículo 647 del Estatuto Tributario. Esto aquí ya tiene una sanción por inexactitud. Entonces tenemos un ejemplo que dice que la sociedad Restaurante del Sabor, SAS, dedicada a la comercialización de alimentos, presentó su declaración de impuestos sobre la renta correspondiente al año grabable 2024. En dicha declaración, reportó un patrimonio líquido de 800 millones, mientras que en el año grabable 2023 había declarado un patrimonio de 400 millones. Esto evidencia un incremento patrimonial de 400 millones durante el periodo grabable.
Adicionalmente, la empresa declaró ingresos por valor de 250 y costos y deducciones por 200, lo que arrojó una renta líquida de 50 millones. Sin embargo, al realizar el análisis de fiscalización, la Administración Tributaria identificó que el incremento patrimonial de 400 millones es superior a los ingresos declarados de 250 millones, generando una diferencia de 150 millones que no se encuentran justificada. Entonces, conforme a lo establecido en el artículo 236 del Estatuto Tributario, cuando el incremento del patrimonio no puede ser explicado con los ingresos declarados, la diferencia se presume como renta gravable. Y en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, concluye que la sociedad omitió ingresos por valor de 150 millones, por lo que procede a ajustar la renta. Y en consecuencia, la renta líquida inicial declarada por la empresa de 50 millones es incrementada en el valor no justificado de 150 millones, determinando una renta líquida agravable de 200 millones de pesos sobre esta base y aplicando la tarifa del 35% establecida en el artículo 240 del Estatuto Tributario. La DIAN determina un impuesto a cargo de 70 millones de pesos. Finalmente, la administración tributaria puede imponer la sanción por inexactitud conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario debido a la omisión de estos ingresos en la declaración presentada por el contribuyente en caso en caso de evidencia como la comparación patrimonial se convierte, este caso evidencia cómo la comparación patrimonial se convierte en una herramienta clave de control fiscal, permitiendo detectar inconsistencias dentro de la información declarada y la realidad económica del contribuyente. Aquí tenemos la imagen, que es la comparación patrimonial, una herramienta clave de control fiscal que permite identificar esta clase de ocultamientos. Perfecto, continuamos. Entonces, ¿qué es una renta presuntiva? Y acá encuentran bien esta definición muy importante. Entonces, la renta presuntiva es un sistema mediante el cual la ley presume que el contribuyente debe generar una rentabilidad mínima sobre su patrimonio, aun cuando no haya obtenido utilidades. Pero entonces, ¿cómo funciona? Pues fácil, el Estado establece que si una persona tiene patrimonio, debe producir una renta mínima. Por eso se calcula una renta basada en el patrimonio y no en los ingresos reales. Una fórmula clásica de la renta presuntiva es el patrimonio líquido por el porcentaje. Importante que en la actualidad la renta presuntiva está en el 0%, es decir, no genera impuestos hoy, pero sigue existiendo dentro del estatuto tributario. Entonces tenemos este caso conforme a esta información y es que dice, la Sociedad Agroindustrial del Norte, SAS, contribuyente del impuesto sobre la renta, presenta la siguiente información para el año grabable 2024. Patrimonio líquido del 31 patrimonio líquido del 31 de diciembre del 2023, que son de 2 millones de pesos. Ingresos del periodo 2024, 300 millones de pesos. Y costos y deducciones de 350 millones de pesos. ¿Listo? Resultado de la renta líquida es que hay una pérdida fiscal de 50 millones de pesos, ¿cierto? Sí, porque tenemos un patrimonio líquido de 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Y en el periodo 2024 tuvo unos ingresos de 300 millones y unos costos y opciones por 350 millones. Es decir, le tocó sacar 50 millones. Hay una pérdida fiscal. El contador de la empresa sostiene que dado que existe pérdida fiscal, la sociedad no está obligada a pagar impuestos y además indica que la renta presuntiva no aplica porque ya fue eliminada del sistema tributario. Ojo, un funcionario en el proceso de selección de la DIAN debe evaluar la situación conforme al estatuto tributario. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta? A. La posición del contador es correcta ya que la existencia de una pérdida fiscal excluye automáticamente cualquier obligación de determinar renta presuntiva dado que esta figura fue derogada del Estatuto Tributario y por tanto no puede considerarse para efectos fiscales en ningún caso.
B. La posición del contador es parcialmente correcta en la medida en que si bien la renta presuntiva sigue prevista en el estatuto tributario, su tarifa actual es de 0%, lo que implica que no genera impuestos. Sin embargo, debe reconocer su existencia normativa aunque la práctica no afecte la determinación del impuesto a cargo. C. La posición del contador es incorrecta ya que la renta presuntiva debe calcularse obligatoriamente y aplicarse sobre el patrimonio líquido del periodo anterior generado, una base gravable mínima incluso cuando la tarifa sea cero, lo cual implica que siempre sustituye la renta líquida en caso de pérdidas fiscales. La respuesta correcta es la B, porque la posición de, vamos a argumentar. Entonces, la posición del contador es parcialmente correcta en la medida en que si bien la renta presuntiva sigue prevista en el estatuto tributario, su tarifa actual es del 0%, lo que implica que no genera impuestos, sin embargo, debe reconocer su existencia normativa, aunque en la práctica no afecte la determinación del impuesto a cargo. Entonces tenemos la argumentación jurídica y es que pues la opción A, pues el contador se equivoca al decir que la figura fue eliminada. Fácil, ¿cierto? Y en la opción C es incorrecta porque afirma que la renta presuntiva siempre sustituye la renta líquida. ¿Listo? Conclusión, la posición del contador es parcialmente correcta, solo el resultado práctico. No paga impuestos por no paga impuestos por presuntiva, pero jurídicamente errada en su fundamento, ya que la norma sigue vigente en tarifa cero. Aquí encontramos un concepto clave, que es un costo fiscal. Entonces, el costo fiscal representa ese valor asignado a los activos para efectos tributarios. Según los artículos 60 al 63 del Estatuto Tributario, este valor es fundamental para determinar la utilidad o pérdida al momento de la venta del activo y constituye la base para el cálculo de deducciones por depreciación o amortización durante su vida útil. Aquí estamos hablando de activos fijos. Entonces, ¿para qué sirve? Permite calcular la renta o ganancia así. Utilidad igual precio de venta menos costo fiscal. ¿Qué incluye el costo fiscal? En términos generales, es el precio de compra del bien, costo asociado a la adquisición, mejoras o adiciones o ajustes permitidos por la ley. Un ejemplo para personas jurídicas es que una empresa compra un activo en 100 millones de pesos y lo vende en 150 millones de pesos. El costo fiscal va a ser esos 100 millones de pesos y la utilidad grabada van a ser esos 50 millones de pesos. Entonces, aquí los ajustes a los activos patrimoniales se podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan carácter de activos fijos. Ojo, se podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan carácter de activo fijo en el mismo porcentaje que se ajustan a la UET. Genera efecto para la determinación de la renta en enajenación de activos, la ganancia ocasional en la enajenación de activos y la renta presuntiva y patrimonio líquido. Entonces, aquí tenemos lo que es la determinación del costo fiscal. Entonces, ya habíamos dicho que para efectos fiscales el valor de los activos, como lo es el de propiedad y planta y equipo, pues van a tener un enfoque para efectos de depreciación y o amortizaciones para los activos intangibles. Entonces, como regla general, el ajuste anual del costo de los activos patrimoniales se aplica exclusivamente a aquellos que tengan la naturaleza de activos fijos. ¿Sí? Artículo 70 y 280 del Estatuto Tributario. Es fundamental distinguir que este ajuste basado en la variación de la unidad de valor tributario UET o el factor que determine el gobierno no es aplicable a la totalidad de los activos contables. Por lo tanto, partidas como las cuentas por cobrar o el inventario, aunque forman parte del activo contable, no son objeto de este reajuste fiscal, ya que la norma restringe expresamente este beneficio a los bienes inmuebles o muebles que se mantienen por el uso o producción y no para ser enajenados en el giro ordinario de los negocios.
Entonces aquí tenemos que los ajustes a los activos patrimoniales se podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan carácter de activos fijos, volvemos y recalcamos esa información, en el mismo porcentaje que se ajusta a la UET y que generan un efecto para la determinación de la renta en la enajenación de activos, las ganancias ocasionales en la enajenación de activos, la renta productiva y el patrimonio líquido. Entonces, si se vende un activo fijo, se le cobra ganancia ocasional. Dependerá el tiempo que dure con el activo fijo en su posición. Si lo tiene más de 2 años, pues su tratamiento será como ganancia ocasional. Pero si lo tiene por menos de 2 años, su tratamiento será como renta líquida ordinaria. Entonces, un ejemplo práctico de ajuste es el de ajuste de una oficina, ¿no? Entonces tenemos un concepto y un valor. El costo fiscal de ese activo al 31 de diciembre del 2023 fue de 200 millones de pesos. El porcentaje del reajuste del 2024 conforme al decreto 0174 fue del 10,97%. El valor del ajuste entonces sería los 200 millones por ese 10,97%, que nos da 21.940.000 pesos. Entonces el nuevo costo fiscal al 31 de diciembre del 2024 será de 221.940.000 pesos. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues reduce la utilidad en las ventas. Si vendes la oficina en 2025 por 250, tu ganancia gravable ya no será sobre la base de 200 millones, sino sobre 221.940.000 pesos ajustados. Esto baja el impuesto de ganancia ocasional, que actualmente es del 15%. Segundo, la protección patrimonial refleja un patrimonio más cercano a la realidad económica sin generar renta por comparación patrimonial. ¿Listo? Tengámoslo muy presente eso. Entonces aquí ya vamos a ver un ejemplo y es el siguiente. La sociedad de restaurantes Sabor Gourmet SAS, dedicada a la preparación y venta de alimentos, perdón, durante el año grabable 2024 realizó diversas operaciones relacionadas con sus activos. En primer lugar, adquirió equipos de cocina por valor de 120 millones de pesos, incurriendo adicionalmente en costos de instalación y transporte por 10 millones de pesos. Con el paso del tiempo, estos activos registraron una depreciación acumulada de 50 millones de pesos conforme a lo establecido en los artículos 69 y 128 del Estatuto Tributario, por lo que su costo fiscal al momento de la venta ascienden a 80 millones. Posteriormente, el restaurante decidió vender dichos equipos en 110 millones, generando una utilidad fiscal de 30 millones de pesos, determinada con la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del activo en concordancia con los artículos 26 y 58 del Estatuto Tributario. De igual forma, la empresa había desarrollado un activo intangible correspondiente a su marca y un software de domicilio por un valor de 60 millones de pesos, el cual fue amortizado en 20 millones conforme a los artículos 74 y 143 del Estatuto Tributario, quedando un costo fiscal de 40 millones de pesos. Este activo fue posteriormente vendido en 50 millones, generando una utilidad fiscal de 10 millones de pesos. Adicionalmente, el restaurante mantiene una inversión en acciones de otra cadena gastronómica por un valor de 100 millones de pesos, la cual se reconoce fiscalmente por su costo de adquisición según el artículo 272 del Estatuto Tributario. En este contexto, las operaciones descritas permiten evidenciar que la sociedad no tributa sobre el valor total de sus ingresos obtenidos por la venta de sus activos, sino únicamente sobre la utilidad fiscal generada, es decir, sobre la diferencia entre el ingreso recibido y el costo fiscal determinado conforme a las normas tributarias en aplicación del artículo 26 del Estatuto Tributario.
un claro ejemplo de cómo se determina el costo fiscal. Acá vamos a encontrar unos glosarios, que son conceptos tributarios ya vistos, que es enajenación. Entonces, decimos que la enajenación es el acto jurídico de transferir la propiedad de un bien o un activo a otra persona o entidad, ya sea a través de una venta, permuta, donación o dación en pago. En términos fiscales, es el momento en que se cristalizan es el momento en que se cristaliza una utilidad o pérdida, ¿sí? Utilidad, pues obviamente cuando se vende y pérdida cuando se dona. Entonces, depreciación. Entonces se conoce como depreciación al reconocimiento contable y fiscal del desgaste, obsolencia o deterioro físico físico que sufre un activo fijo, como maquinaria, vehículos, ¿sí? Debido a su uso o al paso del tiempo. Esta se solicita como deducción en el impuesto sobre la renta para recuperar la inversión, conforme al artículo 128 del Estatuto Tributario. ¿Qué es un activo fijo? Pues un activo fijo son los bienes que la empresa no tiene la intención de vender en el giro ordinario de sus negocios, sino que usa para su operación. Ejemplo, un activo fijo puede ser la bodega donde funciona esa empresa. Si se posee por más de 2 años, pues su venta puede generar una ganancia ocasional. ¿Qué es ganancia ocasional? Bueno, es ese tributo complementario al impuesto de renta que se genera por ingresos extraordinarios como la utilidad o como resultado de una utilidad de una venta de activos fijos poseídos por 2 años o más. Pueden ser herencias, legados, donaciones o premios por loterías. El glosario, digamos que, ¿qué es una renta presuntiva? Seguimos con el glosario de conceptos tributarios vistos. Entonces, ¿qué es una renta presuntiva? Pues es una base mínima de tributación que el Estado presume que el contribuyente obtuvo calculada sobre su patrimonio líquido del año anterior. Actualmente su tarifa es del 0%, conforme al artículo 188 del Estatuto Tributario, por lo que no genera impuesto, pero la norma sigue vigente. ¿A qué llamamos pérdida fiscal? Pues bueno, la pérdida fiscal se produce cuando el total de los costos y deducciones aceptados fiscalmente es superior a los ingresos brutos realizados durante el año gravable. En lugar de generar una renta líquida gravable de utilidad, el resultado es negativo jurídicamente. El contribuyente tiene el derecho de compensar estas pérdidas con las rentas líquidas de los años posteriores, generalmente dentro de los 12 años siguientes, lo que permite reducir el impuesto a pagar en el futuro. Artículo 147 del Estatuto Tributario. Bueno, aquí entonces entramos a un mundo de cómo deben tratarse las deudas, en este caso los pasivos. Conforme al artículo 283 del Estatuto Tributario, pues los pasivos están constituidos por las deudas u obligaciones a cargo del contribuyente vigentes al último día del periodo grabable. Entonces aquí tenemos que la deuda fiscal, artículo 283, es una obligación presente que ya existe nacida de hechos pasados, como un préstamo o una compra a crédito. Para pagarla, la empresa sabe que tendrá que entregar recursos que generen beneficios económicos, dinero o bienes en el futuro. Pues un dato clave, si solo es una provisión o una estimación contable, generalmente no se acepta como deuda fiscal. Entonces, tenemos que los pasivos en moneda extranjera. Esto explica cómo valorar deudas en dólares u otras divisas. Se debe valorar la tasa representativa del mercado TRM del último día del año del 31 de diciembre. La diferencia entre lo que debías al inicio y al final del año genera un ajuste, ingresos o gastos por diferencia en cambio, pero solo
tiene efectos fiscales reales cuando la deuda se paga o se transa. No son deudas, según el artículo 286. Entonces en este punto crucial es para evitar errores en la declaración. Entonces, no se consideran deudas las provisiones contables que no tengan un beneficio real o una obligación legal clara en este momento. Entonces, tampoco se consideran deudas los pasivos contingentes que tal vez ocurran, ¿sí? Solo que es real y comprobable, solo que sean reales y comprobables y puedan ser restados en su patrimonio. ¿Qué es el valor patrimonial de las deudas? Conforme al artículo 287 del Estatuto Tributario, indica que indica por qué valor debes incluirlas en tu declaración. Las deudas se registran por su valor nominal, lo que realmente debes. Si la deuda genera intereses como un préstamo bancario o solo puedes incluir como deuda el capital pendiente, los intereses se manejan como un gasto aparte. ¿Cómo lo presente esto? Entonces, digamos que acá se presenta este caso. La empresa de tecnología SAS compró una máquina por $10.000 el 1 de octubre cuando el dólar estaba en 4.000 pesos. Entonces, al 31 de diciembre del cierre del año, el dólar resulta que subió y ya no está en 4.000, sino en 4.200 y aún no ha pagado la deuda. Comencemos con este análisis punto por punto según el Estatuto Tributario. Lo primero es el reconocimiento de la deuda, artículo 283. Se reconoce la deuda, listo, reconocemos la deuda. La empresa debe registrar este pasivo porque cumple con los requisitos del artículo 283, que es una obligación presente que ya recibió la máquina, producto de un hecho pasado. Entonces la compra, ¿sí? Para cancelarla deberá desprenderse del dinero en el futuro. Es decir, valor inicial, 40 millones de pesos. Entonces, segundo, la valoración al cierre del año, artículo 285 del Estatuto Tributario, como la deuda en dólares del artículo 285 obliga a reexpresarla a la tasa de cambio vigente al 31 de diciembre. Cálculo. Si lo compró en $10.000, entonces $10.000 por 4.200 que se cerró fueron 42 millones de pesos. En la declaración de renta, el valor de la deuda que restará del patrimonio bruto serán esos serán de esos 42 millones de pesos. Nota importante, la diferencia de esos 2 millones, gasto por diferencia, en cambio, solo se realiza fiscalmente cuando se pague la deuda realmente. Artículo 291 del Estatuto Tributario. Tercero, lo que no puede incluir, artículo 283 del Estatuto Tributario. Supongamos que la empresa cree que por el uso de la máquina podría tener un accidente laboral y estima una posible indemnización de 5 millones de pesos. Entonces, según el artículo 286, esta provisión contable o pasivo contingente no es una deuda fiscal ni puede restarla de su patrimonio porque no hay un beneficio real ni una obligación legal consolidada todavía. Cuatro, respaldo de la deuda. Conforme al artículo 287 del Estatuto Tributario, el artículo 770 del Estatuto Tributario, para que la DIAN le acepte esos 42 millones como deuda, la empresa debe cumplir con el artículo 287, que dice, tener documentos de fecha de cierre, contrato o factura de importación. Si el acreedor es un tercero extranjero, debe demostrar que se hizo la retención en la fuente si aplica o que la operación fue real. Según el artículo 770, los contribuyentes que no lleven la contabilidad solo pueden probar deudas con documentos autenticados o auténticos. Entonces aquí tenemos una imagen de el reconocimiento de la deuda, partida del artículo 283. Tasa de cambio a octubre 1, 10.000,
40 millones de pesos, ¿sí? Luego tenemos que el valor al cierre del año pues subió el dólar a 4.200, entonces ya no son 40 millones, sino 42 millones, se reexpresa monetariamente obligatoria. Y el tercero es que lo que no incluyen para provisiones no fiscales, según el artículo 286, que no es deuda fiscal ni pasivos contingente. Provisión contable, indemnización laboral, no. ¿Listo? Y el respaldo de la deuda, que es la prueba y respaldo del soporte, conforme al artículo 286, 87 del Estatuto Tributario y el artículo 770 del Estatuto, fecha cierta de la documentación, documentos auténticos y retención en la fuente, sí aplica. Entonces tenemos que el resumen es que la empresa reportará un pasivo de 42 millones de pesos, que esto reduce su patrimonio líquido, lo cual es un beneficio porque baja la base para el impuesto al patrimonio, sí le aplica, y refleja su realidad financiera ante la DIAN. Tenemos el siguiente caso. Usted se encuentra desempeñando el cargo de gestor tributario en la DIAN y está auditando la declaración de renta de una empresa comercializadora. Al revisar el renglón de total pasivos, observa que la empresa incluyó los siguientes tres conceptos para reducir su patrimonio líquido. Una deuda con un proveedor del exterior por $50.000, la cual fue estimada contablemente a una tasa de cambio promedio del año. Una provisión por valor de 80 millones por concepto de posibles indemnizaciones ante un litigio laboral que aún no tiene sentencia en firme. Y un crédito bancario nacional por 200 millones soportado con el certificado de la entidad financiera. La pregunta es, de acuerdo con lo establecido en el artículo 283, 285 y 286 del Estatuto Tributario, ¿cuál debe ser su actuación respecto a la aceptación de estos pasivos? A. Aceptar la totalidad de los pasivos, ya que al estar registrado en la contabilidad bajo normas NIF, adquiere validez fiscal automáticamente para la determinación del patrimonio líquido. B. Rechazar la provisión del litigio laboral por ser un pasivo contingente sin beneficios real y solicitar el ajuste de la deuda en moneda extranjera para que se valore la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre y no la tasa promedio. C. Rechazar únicamente el crédito bancario nacional si la empresa no demuestra que realizó la retención en la fuente sobre los intereses pagados sin importar que la deuda sea real y esté certificada. Entonces aquí la respuesta es la A, que dice rechazar, aquí hay un error, ahí, rechazar la provisión al litigio del litigio laboral. Bueno, aquí hay un error en las opciones que nos presentan porque está en la posición B y acá está en la posición A. Entonces aquí es la A. Para esta imagen es la B. ¿Listo? Rechazar la provisión del litigio laboral por ser un pasivo contingente sin beneficiario real y solicitar el ajuste de la deuda en moneda extranjera para que se valore la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre y no la tasa de promedio. Y acá pues está en la posición A. Entonces, la argumentación jurídica es la clara respuesta. Es la A, conforme a la última imagen. Es la correcta porque aplica estrictamente los principios de realidad fiscal y valoración que exige el Estatuto Tributario, invalidando los criterios meramente contables. Entonces, esto nos lleva a una justificación técnica que conforme al artículo 185 del Estatuto Tributario, las deudas en moneda extranjera se deben reexpresar a la tasa de cambio vigente al cierre del año 31 de diciembre, no tasas promedio. Y el artículo 186 establece claramente que las provisiones contables y pasivos contingentes que no tengan un beneficio cierto al final del año no se consideran deudas para efectos fiscales. Y el artículo 183 del Estatuto Tributario solo se aceptan deudas que representan
obligaciones presentes y reales. Vamos a continuar con esta clase mirando y haciendo un ejemplo de cómo se hace una declaración de renta para personas jurídicas. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Les agradezco mucho por estar pendientes y pues nos vemos en la próxima clase.